una isla olvidada por el tiempo, una ciudad flotante que alguna vez albergó miles de personas, un lugar envuelto en misterio, trabajo forzado y un abandono total. ¿Qué sucedió en Hashima, la isla que pasó de ser un símbolo de progreso a un escenario de decadencia y olvido? Historias ocultas, curiosidades fascinantes y hechos que pocos conocen. Suscríbete, dale like y acompáñame a explorar los misterios del pasado. En este video, te llevaremos a través de su oscura historia. En medio del mar de China Oriental, a unos 15 kilómetros de la costa de Nagasaki, Japón, se encuentra una isla desolada que alguna vez fue un emblema del progreso industrial. Hoy, sus edificios en ruinas y su silencio sepulcral la convierten en uno de los lugares más enigmáticos y escalofriantes del mundo. Hablamos de Hashima, también conocida como Gunkanjima, la isla acorazado, un sitio que pasó de ser un motor de la economía japonesa a convertirse en una ciudad fantasma abandonada a la naturaleza. Sin embargo, su historia va más allá del abandono. Es también un testimonio de la explotación humana, el auge del carbón y las cicatrices imborrables de la Segunda Guerra Mundial. Antes del siglo XIX, Hashima no era más que una formación rocosa volcánica, sin habitantes ni importancia geográfica. En la década de 1870, los exploradores japoneses descubrieron grandes reservas de carbón submarino en la zona. Esto atrajo la atención de la poderosa empresa Mitsubishi Corporation, que en 1890 compró la isla con el objetivo de convertirla en un centro minero clave para el crecimiento de Japón. Durante las primeras décadas, se construyeron los primeros túneles de extracción y con ello comenzaron a llegar los trabajadores mineros. Para proteger la infraestructura de los tifones y el ambiente marino hostil, Mitsubishi decidió erigir enormes edificios de concreto, marcando el nacimiento de la primera ciudad flotante de Japón. Entre 1916 y 1950, Hashima experimentó un crecimiento exponencial. Lo que comenzó como una serie de galerías subterráneas de extracción de carbón, pronto se convirtió en un complejo urbano autosuficiente, con edificios de 9 pisos, mercados, escuelas, templos, hospitales y hasta un cine. El auge industrial japonés exigía cada vez más carbón, lo que llevó a Mitsubishi a expandir la isla artificialmente, aumentando su superficie hasta alcanzar 6,3 hectáreas. Para 1959, Hashima tenía una densidad poblacional de más de 5.300 habitantes en un área de menos de 1 kilómetro cuadrado, convirtiéndola en el lugar más densamente poblado del planeta. Las condiciones de vida eran extremas. Los edificios estaban tan juntos que los niños jugaban en los techos, pues en las calles apenas cabía una persona. Se dice que la gente podía recorrer la isla entera sin pisar el suelo, pasando de azotea en azotea. Sin embargo, bajo esta aparente prosperidad, existía un lado oscuro que marcaría la historia de Hashima con sangre. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón entró en una fase de militarización extrema. El carbón era esencial para alimentar la maquinaria de guerra, y Hashima se convirtió en una de las minas más productivas del país. Para sostener este crecimiento, Mitsubishi utilizó prisioneros de guerra chinos y coreanos como mano de obra esclava. Se estima que más de 1.300 trabajadores murieron en la isla debido a derrumbes, malnutrición, enfermedades y castigos brutales. Las condiciones eran inhumanas. Los trabajadores eran forzados a trabajar hasta 12 horas al día, en túneles peligrosos, con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, sin ventilación ni medidas de seguridad adecuadas. Las enfermedades se propagaban rápidamente y los intentos de escape eran imposibles. Hashima estaba rodeada por aguas profundas y traicioneras. Cuando la guerra terminó en 1945, Mitsubishi negó su participación en estas atrocidades, aunque evidencias y testimonios de supervivientes confirmaron la brutalidad del trabajo forzado. Este tema sigue siendo motivo de tensiones diplomáticas entre Japón, Corea del Sur y China. Para la década de 1970, Japón inició su transición del carbón al petróleo como fuente principal de energía. La demanda de carbón se desplomó y las minas de Hashima dejaron de ser rentables. Finalmente, en 1974, Mitsubishi cerró la isla de manera definitiva,
desalojando a los habitantes en cuestión de meses. Las familias dejaron todo atrás: ropa, muebles, documentos y pertenencias personales quedaron en los edificios. No hubo tiempo para una despedida digna. La gente salió en barcos en masa, dejando la isla en un estado congelado en el tiempo. El último barco partió en abril de 1974, dejando Hashima completamente vacía por primera vez en casi un siglo. Tras el cierre de la isla, sus habitantes tuvieron que reiniciar sus vidas en el Japón continental. Para muchos, este cambio fue traumático, pues Hashima era su único hogar. Algunos se mudaron a Nagasaki, la ciudad más cercana a la isla, donde muchos consiguieron trabajo en otras industrias. Otros emigraron a Tokio u Osaka en busca de nuevas oportunidades laborales. Los más viejos no pudieron adaptarse y quedaron sumidos en la pobreza, pues la vida en Hashima era muy diferente a la del Japón urbano. Muchos exresidentes han relatado que la vida en Hashima, aunque dura, era comunitaria y estructurada. En las ciudades, se enfrentaron a la soledad, el desempleo y la discriminación por haber venido de una isla minera. Hoy quedan pocos sobrevivientes de la época dorada de Hashima. Muchos han regresado en visitas turísticas, buscando reconectar con su pasado. Los habitantes de Hashima no solo perdieron sus hogares, perdieron una forma de vida única. Lo que alguna vez fue una ciudad vibrante y llena de familias, terminó como un esqueleto de concreto invadido por la naturaleza y el silencio. Hashima sigue en pie, pero su gente se ha dispersado por Japón, llevando consigo los recuerdos de una era que ya no existe. Las casas, los mercados, las escuelas y los templos quedaron intactos, como si el tiempo se hubiera congelado. Hashima pasó de ser la ciudad más activa del mundo a un cementerio urbano abandonado al viento y al salitre. Por más de 30 años, la isla quedó prohibida para el público debido al peligro de derrumbes. Sin embargo, en 2009, el gobierno japonés permitió visitas turísticas a ciertas áreas restauradas, convirtiéndola en un destino popular para exploradores urbanos. En 2015, la isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero esto trajo consigo controversia. China y Corea del Sur exigieron que Japón reconociera oficialmente el uso de trabajo forzado en Hashima, algo que el gobierno nipón ha tratado de minimizar. Además, la isla se ha convertido en un ícono de la cultura pop. Skyfall, 2012. Inspiración para la guarida del villano Silva en la película de James Bond. Videojuegos y anime. Hashima ha aparecido en juegos como Call of Duty y en diversas producciones animadas, documentales y reportaje. Es uno de los lugares más documentados sobre ruinas industriales en el mundo. Hashima es un recordatorio de los extremos del progreso y el costo humano del desarrollo industrial. Pasó de ser un símbolo de modernización y crecimiento a una ciudad fantasma que aún resguarda las cicatrices de su pasado. Sus ruinas son un testimonio del auge y colapso de la era del carbón. Y aunque hoy es un destino turístico, su legado sigue envuelto en controversias y misterios sin resolver. La historia de Hashima no es solo la de una isla abandonada. Es la historia de miles de personas que vivieron, trabajaron y murieron en un pedazo de concreto en medio del océano.